Igualmente. Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, nuestro programa de los jueves y los viernes. Por favor, les ruego suscribirse a nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín. Allí encontrarán este y pasados programas y futuros programas que puedan darnos la ocasión de visitar. Estamos muy contentos porque conseguimos a un amigo muy querido que ahora está en Noruega, mi querido Jan Moller. Bienvenido, Jan. ¿Cómo estás? Feliz tarde. Hola, Adrián. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Oye, yo no sé si yo quiero estar aquí o quiero estar allá, porque a mí me encantan los países nórdicos y en especial Noruega me apasiona por todos los, o sea, me gusta la comida, me gusta la literatura, me gusta la gente, me gusta bueno, debes estar seguramente echando de menos a tu querida Venezuela, pero disfrutando de tu país natal, porque tú naciste en Noruega, ¿es correcto? Sí, pero los últimos 50 años solo he vivido 5 años en Noruega. Y ahora, bueno, ahora últimamente 4 años otra vez aquí. Pero sí, Noruega es un país, como sabes, ¿no? Muy desarrollado y muy ordenado y todo funciona y claro, y es bello desde la naturaleza, es un país espectacular. Pero el clima, después de casi 30 años en Venezuela, el invierno me cuesta ahora, me cuesta bastante, pero, claro. y también, claro, la gente es distinta. Yo me acostumbré de esa ligereza de conversación que uno tiene en Venezuela con la gente. Así, Te aquí, refieres a la liviandad de parte del sí, venezolano, sí, ¿verdad? esa liviandad en relacionarse así como, épale, pana, ese tipo de energía, eso falta un poco. Aquí los noruegos son un poco así como serios y secos, pero muy amables, muy educados, muy honrados, así que hay muchas cosas Háblame un positivas. poco de tus raíces en Noruega. Cuéntame de tu familia. Cuéntame un poco sobre ti, de dónde naciste, de tu familia. Cuéntame. Bueno, fíjate tú que yo siempre digo que yo nací como turista, porque 15 días antes que yo tenía fecha para nacer, mi madre agarró un tren para viajar de una ciudad a otra, de Trondheim a Oslo, y tuve que pasar por esa grande montaña que tenemos aquí. Y a las 11 de la noche, por el, no sé, por el movimiento del tren, me imagino que, bueno, el parto comenzó, pues, y tuvieron que parar el tren en un pequeño pueblo, y el único lugar en ese pueblo donde yo podía nacer era un hotel, y era el hotel turístico de Dumbas. Ahí fue que yo nací, con la comadrona local y la ayuda de mi papá. Y 6 minutos después que yo llegué, llegó mi hermano gemelo también, así que éramos dos. Qué Y, maravilla, qué y, y maravilla. ¿Cómo se fíjate llamaba? tú, eso fue Cuenta, a ¿cómo se llamaba el pueblo otra vez? Dumbas. Dumbas. Sí, eso es como a 100 kilómetros donde vivo ahora. Sí, Okay. ¿Y entonces de verdad que has visitado el pueblo y el hotel? sí, sí, hace unos años estuvimos aquí y fuimos para allá y hasta la señora que era la recepcionista, ahora una viejita, se acordó porque yo creo que yo y mi hermano fuimos los únicos que nacieron allá en toda su historia. Muy bien. Háblanos de tu Bueno, papá y tu mamá. bueno, mi papá, él viene de una familia de marineros de la costa. Sabe que Noruega es básicamente una costa, no mucho más. Así que tenemos mucho que ver con el mar desde los vikingos y también el comercio, mucho de la historia se realizaba a través de los puertos, ¿no? Y a otros países, etcétera. Entonces mi abuelo, él era capitán de un buque de 3 mastines grandes. Él viajaba de Noruega a Sudamérica hace 100 años. Le tomaba 2 años ida y vuelta. Y Wow. imagínate tú, en uno de esos viajes, mi abuela le acompañó y nació un hijo en Montevideo, en Uruguay. Así que yo
tenía un tío que ya en paz descanse murió, pero él nació en Montevideo en uno de esos viajes de mi abuelo de Noruega a Sudamérica, con un velero. Ni siquiera había llegado el vapor todavía para los barcos. Imagínate eso. Tú sabes que a mí me sorprende mucho la historia de Noruega porque la presencia vikinga, nosotros la relacionamos siempre con el norte de Europa, pero resulta que hay una presencia vikinga extraordinaria en España, en Portugal. Es una cosa insólita la cantidad de lugares que los vikingos fueron a meterse. Además, llegaban un poco aguerridamente a todos los lugares y Eran unos digamos, bárbaros. sus visitas no eran notorias porque generaban un gran temor Sí, en señor. los países que visitaban. Entonces, yo me he dado a la tarea de leer mucho sobre los vikingos. Entonces, tu padre era nacido en Noruega y tu madre también. Sí, sí. Y aunque los antecedentes familiares de mi papá también vienen de la Europa Oriental, de Lituania. Ah, Sí, imagínate. mi bisabuela era de allá y mi bisabuelo era de Dinamarca. Entonces, sí, mientras mi abuela por parte de mi mamá era de Alemania y mi padre, mi abuelo por parte de mi mamá sí era noruego, sí. Entonces hay Fíjate una mezcla de que muchos genes internacionales aquí, así que no es tan extraño que yo he viajado tanto, ¿no? Yo he claro, pasado por 42 con razón países. te fuiste porque tenías casi que por sangre tenías que viajar, ¿no? Noruega quedó chiquito para mí, sí, sí. Entonces, Muy bien. bueno, ¿Cómo se llamaba tu papá Johan. y qué profesión tenía? Bueno, él comenzó como a los 18 años después del bachillerato, él salió en un barco, fíjate tú ese interesante detalle, porque mi padre sale de Noruega del 8 de abril de 1940 para ir a Inglaterra para abordar un buque donde le habían dado trabajo como eso, el primer ayudante de un barco, los que lavan los platos o lavan los pisos, tú sabes, comenzando como marinero. Y el día siguiente, cuando él estaba en Suecia, todavía no había llegado a Inglaterra, los alemanes invaden a Noruega en la Segunda Guerra Mundial y él queda afuera los 5 años que duraba la guerra, no podía regresar. Y él viajaba con esos barcos de mercancía entre Inglaterra y Estados Unidos, cruzando el Atlántico con todo eso, lo que llamaban los convoyes, es decir, esos grupos de Sí, barcos que viajaron juntos, acompañados por buques de guerra para protegerlo de los submarinos alemanes. Y uno de esos viajes fue hundido por un submarino alemán y él sobrevivió a un hundimiento. Y por supuesto, eso le traumatizó y también le afectó, yo creo que toda su vida él cargó ese trauma de alguna manera u otra, pero bueno, y yo luego no esperaría menos porque a mí me pasa algo de eso y también el susto me hubiera terrible, durado toda la y vida. él tenía 19 años. Bueno, Claro, al imagínate. final de la guerra él se enlistó en la Marina Naval en Inglaterra y después y se quedó en la Marina Naval en Noruega durante 35 años y bueno, se ¿Te pensionó. refieres a la Marina Militar? Sí, sí, la Marina Naval, Imagínate, sí, 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 era Fuerza oficial y Naval. terminó como almirante, ya después de 35 años se jubiló como almirante. Qué bueno. ¿Y tu madre? Entonces, mi madre, ella viene de otra ciudad, pues cierto, conoció a mi papá en una fiesta que hicieron los jóvenes marineros o oficiales de la Marina Mercante que tenían una base en la ciudad donde vivía mi mamá. Y por supuesto, esos jóvenes oficiales invitaron a las jóvenes damas de la ciudad y una de ellas era mi mamá y ahí se conocieron, ¿no? Mi papá era en ese momento, él era capitán de submarino, imagínate. Ahí se conocieron
Y después de 2 años, algo así, se casaron primero nació mi hermana, 2 años antes que nosotros, yo y mi hermano, pues, sí. Y ella Fíjate era una que persona. me impresiona mucho el tema porque viendo tu recorrido, quizás es por eso que hemos denominado a este programa de que si podemos cambiar el mundo. Resulta que tú mismo cambiaste el mundo desde tu nacimiento y también es una herencia de tus padres. Cada uno cambió el mundo a su manera, ¿no? Sí, es interesante cuando uno piensa por qué han pasado las cosas, ¿no? Y las decisiones que uno ha tomado, y a veces uno piensa, ¿qué hubiera sido la vida si hubiera tomado otras decisiones? Y yo al final, bueno, ahorita tengo 68 años y puedo decir que no me arrepiento nada. A lo mejor algunos detalles hubiera hecho de manera distinta, pero yo digo que esto ha sido un viaje muy interesante, de mucho aprendizaje y no solamente aprendizaje hacia afuera, también ese aprendizaje tan importante que es hacia adentro, ¿no? Para que uno precisa. Y ante la pregunta si tenemos el poder de cambiar el mundo, entonces eso nos hace acercar un poco a esas preguntas más profundas de la vida, ¿no? Porque la respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con cuáles son nuestras convicciones y creencias sobre la naturaleza humana, ¿verdad? ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? Aunque yo digo que la primera pregunta quizás sería, ¿hace falta cambiar el mundo? Yo no sé qué piensas tú. Yo pienso que no hace falta, simplemente cambia. A mí me encanta una frase, no recuerdo su autor, pero decía, when you change, the world change. Cuando tú cambias, el mundo cambia. Entonces, el solo hecho de que cambie yo, cambia el mundo. Entonces, no hace falta que yo quiera o no, porque existo cambio y porque cambio, yo cambia el mundo. Pero hay mucha gente que dice, yo estoy bien, yo no tengo ningún interés en cambiar. Eh, hay gente que a lo mejor no está de acuerdo que el mundo hay que cambiar. A lo mejor piensa que estamos bien, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo eh, en esa afirmación que haces ahí, que el cambio externo es un reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros. Yo personalmente, después de tantos años conociendo tanta parte del mundo, estoy convencido de que el estado mundial, si nos atrevemos a generalizar un poco y ver globalmente las cosas, es un reflejo colectivo del estado interno de cada uno. Y si eso es así, me da un poco miedo pensarlo, porque imagínate el caos que debería haber internamente en tantas personas para que no seamos capaces de crear mayor armonía de lo que hay. Yo diría, por lo menos es mi percepción del mundo, que hay una gran falta de armonía y equilibrio y balance y toda esta cosa buena que todos buscamos, ¿verdad? Eso es mi percepción. A mí me gustaría conectar esta conversación con tu formación como médico. Eh, Sí. ¿Dónde comenzaste tu formación como médico? Yo comencé, bueno, primero comencé una formación en psicología. Yo originalmente quería ser psicólogo. Yo hasta que tenía 14, 15 años estaba leyendo, me acuerdo a los 15 años estaba leyendo la teoría sobre el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, ¿no? Y yo tenía 15 años, pero así que muy temprano yo tenía interés en la psicología. Yo quería como médico ser psiquiatra. No terminé la especialización, pero sí hice mucho, vamos a decir, curso de especialización en diferentes tipos de psicoterapia. Así que he trabajado mucho más con la psicología con la somática, con el cuerpo como tal, ¿no? ¿Y te formaste originalmente en dónde? Originalmente, ¿cuándo Eh, comenzaste?
En 1975 comencé 7 años de estudio en Alemania. Me gradué O en sea, el fuiste directamente a Alemania, no empezaste estudios superiores en Noruega. Bueno, tuve 2 años estudiando en la universidad aquí en Noruega, pero psicología. Y de Ok. repente me dieron la oportunidad de ir a estudiar medicina. Yo pensé, bueno, si no me gusta, podría regresar a seguir la psicología, ¿verdad? Y como médico con interés en psicología, eso también es una buena combinación. Así que me quedé ahí y bueno, fue también una interesante experiencia vivir en el medio de Europa durante 7 años, donde uno puede viajar a Francia, a Suiza y a Holanda. Y Es muy dos, 3 horas global. uno estaba en otro país. Y como estudiante, yo tenía uno de esos autobuses de Volkswagen con una cama atrás y yo viajaba como estudiante, ¿no? Visitando. Y era más barato que vivir en un hotel, ¿no? Como Pero decíamos nosotros en Venezuela, una buceta de eso, la eso. Volkswagen. Sí, Ujú. sí, sí. Mira, entonces, ¿en qué ciudad de Alemania estudiaste? Se llama Gießen, es 1 hora al norte de Frankfurt. En aquel entonces era Alemania Occidental, el muro de Berlín Sí, existía en esa época, ¿verdad? sí, Entonces eso era todavía en la parte occidental, ¿no? sí. A Sí, mí siempre me impresionó muchísimo el tema porque, tú sabes, cuando tú veías las enormes diferencias entre los dos países, Alemania oriental y Alemania occidental, era descomunal, era un abismo de diferencia. sí, Pero muy interesante fue la evolución después de la caída del muro de Berlín en el 89, porque hubo una cosa muy rara que ocurrió ahí tú sabes, cuando hicieron la homologación de la moneda, agarraron la moneda de Alemania Oriental y la multiplicaron por 10 o algo por el estilo, y total es ajá, que los alemanes orientales le entregaron un montón de dinero y todo el desarrollo demográfico que ocurrió ahí, o sea, una cosa de loco, porque las ciudades eran ciudades que comparadas con las ciudades de Alemania Occidental se veían grises, opacas, negras, tú sabes, y de pronto hubo aquello, y a mí me dio una gran esperanza ver que pudieran evolucionar de esta manera y que la hermandad entre los hombres trascendiera la sí. soberanía de ambos territorios. Pero ahora que ya te conozco y hemos conectado la parte tuya médica, me gustaría que me dijeras, si no a ti la profesión de médico no te dice que la gente cambia sin querer. No entiendo tu pregunta. La biología del ser humano no Sí. permite que una persona no cambie. Bueno, claro, tus células rojas en tu sangre cambian cada 4 meses, tus células blancas cambian cada 3 días. Tú cada cierto tiempo tienes un cuerpo completamente nuevo, así que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Entonces hay esperanza para que el cuerpo cambie y vaya evolucionando hacia la armonía. Bueno, el cuerpo también creo que la armonía tiene que venir, o la fuente de armonía que pienso yo, viene de una dimensión humana que no es física. Y esa armonía cuando viene de esa fuente más profunda, lo llamaría la dimensión espiritual del espíritu, es lo que, ahí es donde está la fuente de la armonía. Cuando uno tiene acceso, cuando uno permite que esa armonía se exprese, el cuerpo está sano. Es decir, yo creo que, claro, siempre hay una influencia recíproca entre las diferentes dimensiones del ser humano, ¿no? La Bueno, el mente puede famoso afectar yin el... y el yang Sí, expresado en la filosofía china, ¿no? sí, también pensando en ese concepto de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que lo que puede ocurrir en tu zona de sentimientos puede afectar un órgano físico, ¿no? Así es, así es. Pero entonces yo creo que la armonía física tiene mucho que ver
con el nivel de conexión que tenemos o no con esas otras dimensiones más profundas, que no son físicas, ni siquiera son mentales. Y ahí pienso un poco en lo que llamo la dimensión no pensante del ser humano, ¿no? Así es. Yo pienso La como médico, paraconciencia, todo lo que es sí, paraconsciente. y como médico siento que hay una limitación en la formación del médico occidental en mucho sentido, porque es muy enfocado en lo físico, en lo químico. Yo estudié, después de que me gradué en Alemania, estudié 3 años acupuntura en Singapur con los chinos y tuve un paradigma totalmente distinto acerca de lo que es un ser humano, cómo comprender qué es una enfermedad y cuáles serían la estrategia de curación. Entonces pude ver que la medicina occidental es muy físico, muy químico, no toma suficientemente en cuenta los aspectos emocionales y sobre todo espirituales. Muy No bien. se habla de eso en la Cuando, formación de un ¿qué año médico. fue cuando estudiaste en Singapur? Eso fue en el 83 al 86. O sea, estaban en la plena evolución del proceso socioeconómico que ocurrió en Singapur, de que Sí, en cambió. esa época sí estaban, sí. Yo me acuerdo que ahí comí por primera vez en mi vida una sopa de culebra. Esa es una de Sí, las sí, cosas la que me verdad que acuerdo de el ahí. desafío de comer en esos países a veces hace que nosotros pestañemos ante lo que nos ponen por delante, porque de los sesos de mono y las comidas, por ejemplo, oscuras, ¿no? Nosotros por lo general no comemos cosas negras y ahí se comen varias cosas negras, entonces es desafiante. Pero fíjate, preguntaba por Singapur precisamente porque tú te das cuenta cuando Singapur era un país que era horrible, era un país que tú te bajabas del aeropuerto, en el aeropuerto y olía a orina y la gente se comportaba de una forma completamente incivilizada y de pronto ahora es una tacita de plata y funciona todo y tú sabes, está todo muy ordenado. ¿Será que hay Sí. esperanza entonces que haya un proceso evolutivo? También voy a sumarle a esto lo siguiente, fíjate, cuando se conecta Julio César Blanco a esta sesión, se conecta sin cámara, yo inmediatamente le pido que inicie la cámara y le digo a ver si es la persona buena que yo conozco. O sea, cuando se conecta él, yo inmediatamente digo, no, este tiene que ser Julio César Blanco, esa persona es una persona buena, yo quiero que esté conmigo. Lo mismo me pasó cuando llegó Arnaldo. Llegó Arnaldo y yo me siento muy agradado porque llega una persona buena y tú, yo siempre te he tenido por una persona buena. Entonces, no puede ser que las personas buenas no puedan cambiar al mundo porque las malas no lo desean. ¿Cómo ves tú esa aseveración mía? Bueno, yo pienso que hay que llegar a lo que llamamos una masa crítica de gente buena. Aunque una de mis convicciones es que todos somos buenos en el fondo, que es una creencia que tengo, no es la verdad absoluta, porque no puedo, ante el misterio de la vida, no puedo decir que es la verdad o la única verdad posible, ¿no? Hay gente que dice, no, el ser humano no parece bueno en el fondo, mira cómo está el mundo y cómo es la historia de la humanidad, pareciera que no lo es, pero yo pienso que la historia de la humanidad y el Estado, como tenemos ahora, no refleja nuestro verdadero ser, nuestra verdadera naturaleza. Y no lo refleja porque cuando llegamos a este mundo, el niño, sí, el niño recién nacido, el niño muy pequeño, antes que ha sido socializado demasiado, yo no sé si tú te has dado cuenta, cuando un adulto se acerca a un niño recién nacido muy pequeño, hace, oh, ¿no? A lo mejor un macho que respeta no hace eso, pero lo que quiero decir es que una persona que más o menos tiene contacto con sus sentimientos, cuando ve a un bebé hace, oh, y eso es como el bebé está emanando una energía, está emanando una luz, ¿ok?
Y lo que ocurre, y yo ahora me pongo el sombrero del psicoterapeuta y el analista, donde mi observación es que en los primeros 8 años esa luz se va opacando y se va encerrando, no desaparece, pero se va encerrando detrás de un muro de protección, porque el ambiente en el cual este ser está brillando está lleno de gente que está acostumbrado a vivir en la oscuridad, entonces ese brillo le acandila, entonces no puedo, ¿no? Sí, metafóricamente hablando, ¿verdad? Entonces tratan de controlar, no puede brillar tanto, no puede ser tanto ruido, no puede expresarte tanto, tú tienes que, y tú vas formando y va, es como un jardinero que quiere poner un tutor a una planta para que no se dobla, pero no lo pone como un apoyo justo al lado para que ese límite sea un apoyo, sino lo pone encima, aplastando. Y lo que pasa es que la mata llega a ese límite, ese tutor que está así, para sobrevivir tiene que doblarse. Y en vez que llegar a ser un tremendo árbol, termina como un bonsai, todo formado así según lo que el artista quiere que sea. Es decir, el proceso de socialización, en la mayoría de los casos, me atrevo a decir, no nos permite mantener el brillo de manera completa. Es decir, parcialmente seguimos brillando. Hay algunos que casi se apaga por completo, pero el brillo, ¿cuál es el brillo de ese niño? ¿Qué es lo que, y cómo es un niño sano cuando comienza a crecer, antes que lo hemos regañado demasiado, antes que lo hemos asustado, antes que hemos descalificado verbalmente, como ocurre con las mejores intenciones, porque uno, como yo tengo 4 hijos, yo sé de lo que estoy hablando, uno llega a la casa, ¿verdad? Y uno está estresado y impaciente y entonces no es fácil, yo diría que casi lo más difícil. Se te enciende la máquina rociadora universal de caca descalificadora. Que Sí, nosotros la conocemos. Yo tengo 4 hijos. sí. Um, tenía una teoría, no tenía hijos, tuve 4 hijos y ahora no tengo ninguna teoría, ¿no? Entonces, precisamente a eso me refiero. Cuando me refería a Singapur, precisamente, inmediatamente me vino a la mente Singapur y Corea del Sur, 2 países que estaban depauperados. En el caso de Corea, la gente no trabajaba, el país tenía unos índices económicos perversos, terribles, y de pronto ahora es una potencia mundial. Pero Tiene también gran es el desarrollo. lugar, ay, disculpa Adrián, también es el lugar con mayor incidencia de adicción digital, ¿no? ¿No? Y Entonces, de suicidios de jóvenes por la cuestión de la eso. presión por los estudios. O sea, que precisamente a eso me refería, te referías tú. O sea, no podrían haber crecido como Singapur lo ha hecho y como lo ha hecho Corea, a tener una prosperidad extraordinaria, un país hermoso, desarrollado, pero entonces hacen eso, empiezan a hacer cosas para no brillar, ¿eh? Hay un poema de Marianne Williamson que dice que nuestro temor más profundo no es no poder, sino tener demasiado poder. Y que nuestro temor es brillar más allá de lo inimaginable. Y muchas Sí, veces los demás personas se ocupan de que nosotros no brillemos, no vaya a ser que al brillar ellos se vean opacados, en vez de darse cuenta de que la luz podría brillar en ellos, ¿no? Entonces, ahora yo quiero que tú me agarres ese paquete y me digas cuál es tu propuesta para que ocurra esa posibilidad de que vayamos hacia una armonía globalizada. bueno, yo imagínate tú la pregunta que me haces, si tuviera la respuesta fácil, no sé, Bueno, yo te dije, me ¿cómo daría, se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa? si Se se puede llama cambiar el mundo. Desafiándote, no se llama Ah, Desafiándote. ok, Desafiando. ok, sí, sí, claro.
Es un desafío tratar de responder. Yo creo que hay que trabajar en muchos niveles, en muchas dimensiones, y yo creo que hay mucha gente mediante diferentes medios, por diferentes caminos, está contribuyendo a, vamos a decir, a que haya más luz, ¿no? Como que si prendemos una vela, una sola vela no quita la oscuridad, pero muchas velas juntas, ¿verdad? Al final esperamos que eso sea suficiente para que de repente cuando hay lo que llama una masa crítica de velas encendidas, gente que se ha reconectado con esa fuente de luz interna, porque eso es el reto, eso es el trabajo, eso es donde yo tanto he trabajado conmigo mismo y como ayudar, eso es mi trabajo todavía, ayudar a las personas a entender primero que las personas son mucho más que la mente pensante. Uno no es solamente la mente pensante. Mientras tú crees que lo único que existe o que tú puedes utilizar para crecer o para entender el mundo o cumplir tu misión es lo que tú haces en la mente intelectual, entonces no te conoces. Hay que conocer algo más allá de la mente. Y ese proceso te lleva a mirarte hacia adentro y lo primero que vas a encontrar es algo desagradable, porque todos, aunque hemos tenido los mejores padres con las mejores intenciones, ninguno de nosotros tuvimos una infancia perfecta. Todos tenemos traumas, todos tenemos situaciones difíciles pasado que todavía nos está afectando emocionalmente, aunque a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta. Pero en el trabajo de conocerse más allá de la mente, uno tiene que ir para adentro y lo primero que uno encuentra es en la parte emocional, lo que llamamos la memoria emocional. Ahí está un niño, lo que llamamos el niño interior, y ese hay que sanarlo, porque si ese no se sana, él no te permite tumbar el muro para que brilles, porque él no te permite brillar mientras él está adolorido. Entonces ahí está lo que yo digo que es el poder individual de poder influenciar al mundo, es que tiene que, antes de arreglar el mundo, hay que arreglar la casa de uno. ¿Ok? Y hay muchos métodos y yo no tengo la panacea, conozco varios caminos porque lo he caminado. Yo no trabajo con nada que no haya hecho yo a mí mismo, es decir, cualquier Bueno, técnica entonces hay que cantarte la canción Which Way You Going, Billy. ¿Cuál es el camino? Dime uno de los pasajes de ese camino. Bueno, es la psicoterapia. Yo fui a la India la primera vez en 1981. Conocí a un maestro que se llama Osho. No sé si ha escuchado de él. Bueno, yo lo conocí personalmente y creo que fue uno de los antes y después en mi vida, ¿no? Y hay mucha gente que está en desacuerdo con su punto de vista, pero ahí yo encontré una perfecta combinación entre esa necesidad de sanarnos emocionalmente y poder conocer esa dimensión no pensante, la parte espiritual, la parte trascendental de uno, porque Osho combina la psicoterapia occidental con la meditación oriental. Ahí con él se encuentran los dos mundos y se combinan. Y para mí esto ha sido fantástico. Así que yo sé que yo no estuviera aquí compartiendo contigo en el estado de balance y armonía relativo que creo que tengo si no hubiera pasado por este proceso, porque yo traigo de mi infancia cosas que aunque comparando con muchos de los compañeros en muchas de estas terapias, yo tuve una infancia bastante buena, porque de verdad que uno, bueno, lo que uno escucha, y no quiero ni imaginar, en 2014 UNICEF sacó un reporte sobre el castigo corporal a los niños a nivel mundial, ¿no?
y encontraron que entre 40 y 60% de todos los niños del mundo entre 7 y 14 años reciben una paliza diaria a sus cuidadores. Es decir, mientras seguimos pegando a los niños para que entiendan lo que es la disciplina o para que hagan lo que uno quiere, mientras uno sigue ahí descalificando y humillando a los niños, no podemos esperar un mundo mejor, porque estos niños llegan a la adultez y llegan al poder y aunque parecen en total control, ellos tienen ese niño interior adolorido, acomplejado, y eso es imposible que no se mezcla en sus gestiones como líder. Lo vemos en el trabajo también, como la falta de inteligencia emocional de un líder que no se conoce en lo más mínimo, más allá de la mente, puede ser totalmente destructivo para un equipo de trabajo. Sí. Yo he trabajado Fíjate como consultor en muchos años. Fíjate que a mí me impresiona, por ejemplo, lo que yo logré aprender con Osho sobre la mujer. Y ahora que mencionas el caso de los niños maltratados, me viene la otra página, que es la mujer maltratada, que es descomunal. Los problemas están floreciendo todavía, o sea, están creciendo en muchas partes del mundo, el feminicidio, el matricidio, o sea, solamente nada más en términos de asesinatos, países como México, por ejemplo, está revelando un incremento en los feminicidios. No, no se puede calcular el maltrato a la mujer durante la pandemia por el tiempo de Sí. cuarentena. Entonces, claro, cuando tú estudias a Osho y cómo él ve el tema de la mujer, que me parece a mí extraordinario, o sea, que yo nunca esperé aprender de un hombre sobre la mujer, y con Osho tú aprendes mucho sobre la mujer, Sí. pero si tú pudieras ocuparte de esos dos casos, el caso de la infancia, el caso de la mujer, prácticamente estarías resolviendo un problema de características descomunales en el mundo, porque no hay país libre de ese problema. Fíjate, sorprendentemente, países de Europa Occidental incluso están reflejando problemas, como es el caso de España, por ejemplo, con feminicidio y con el maltrato a la mujer. Entonces, de verdad que me pusiste el cuerpo a temblar cuando empezaste a hablar del tema de los niños, pero inmediatamente me conecté por la mención de Osho con la mujer. Entonces, los dos temas podrían contribuir a un mejoramiento extraordinario del estado de armonía del mundo, y ahí pudiéramos hablar de un cambio globalizado, ¿no? Sí, yo digo que el mundo urgentemente necesita más liderazgo femenino. Es decir, el exceso de energía yang masculina, es decir, cualquier cosa que es bueno a su medida, se vuelve negativo cuando lo exageres. Osho decía algo muy interesante. Él decía, en un mundo más evolucionado, el balance de poder entre hombre y mujer sería que la mujer decide qué es lo que hay que hacer, es decir, pone las prioridades y el hombre decide cómo hacerlo, más nada. ¿No te parece fantástico? Porque la mujer no destrozaría el mundo, por ejemplo, la naturaleza, como hemos hecho los hombres, para decirlo así, porque la energía yin o la energía femenina está cerca de la tierra, ella da a luz, ella también está más cerca de su sentimiento, la empatía, la compasión. Eso falta en el liderazgo masculino, cuando la masculinidad es exagerada, ¿no? Claro, hay también un cambio, hay muchos líderes ahora que sí están descubriendo que yo no puedo seguir diciendo que tengo mal carácter y que me aguanten, porque eso ya no sirve, ¿no? Sí, entonces, para volver a la pregunta de nuestra conversación, si tenemos el poder de cambiar el mundo, yo creo que sí.
a veces no estoy seguro si hay tiempo para lograrlo, pero hay que hacer el intento, ¿verdad? Mira, me voy a acordar de Y, tu tío, el que nació en Uruguay, para decirte que la boca te haga un ñoqui, porque es una expresión de allá de Uruguay, que tu boca se ajá. te haga un ñoqui, porque tiene, o sea, yo no sé, pero tiene que haber tiempo para, yo tengo, tú sabes, tengo 4 nietos, yo no puedo estar jugando con el futuro de esos nietos, estoy enamorado de esos, de esos preciosos hijos de mis hijos, y yo necesito que el mundo de ellos siga mejorando para. Sí. Pero tú sabes que Stephen Covey dice que no hay que hacer la zona la zona de influencia, zona de preocupación más grande que tu zona de influencia, porque eso es una receta para estar estresado y angustiado todo el tiempo. Así que si tratamos de confiar en que si cada uno trabajamos para sacar un poco nuestra propia luz y ayudar a los demás, tú sabes que hay una metáfora que me encanta y dice que los seres humanos somos como peces en el mar. Entonces, hay algunos peces que están muy cerca del fondo, hay muy poca luz. Y hay algunos peces un poquito más arriba y otros más cerca de la superficie. Entonces, los peces que están en el fondo no tienen mucha claridad, no tienen mucha conciencia, pero los peces que están un poco para arriba podría enseñarle a esos peces abajo a subir a su nivel. No pueden enseñarle a subir más allá de donde están, ¿verdad? Pero estos que están ahí pueden a lo mejor ser apoyados por los peces encima de ellos para subir. Pero claro, eso requiere que ese pez que está por debajo mira hacia arriba. Y ese es el reto, que me doy cuenta que yo necesito subir porque hay muchos peces que no se dan cuenta que está cerca del fondo sin luz. ¿Ve? Entonces, y tampoco uno puede ir con esa actitud irrespetuoso y arrogante y decir a persona, mira, tú necesitas más luz, haz algo para que brille mejor. Eso no es la manera. La gente llega a la conclusión de que quieren mirarse hacia adentro por su propia vía y habrá algunos que no lo necesitan en esta vía. ¿Quién es uno para juzgar a una persona que a lo mejor ni siquiera le interesa el tema del desarrollo personal o la espiritualidad? Entonces, pero entonces, claro, y en esa metáfora, la idea es llegar con tanta luz que uno sale del agua y eso es la iluminación, pues. Y que según esa teoría es el potencial de cada ser humano, que La, podemos ser. ¿Y qué es un ser iluminado? Es muy sencillo. Es un ser que brilla con todo lo que vino. Y entonces todos nacemos como seres iluminados. Eso me parece tan la bonito. ética personal termina donde termina nuestra geografía. Eso es algo que yo he tenido que aprender a juro, como decimos nosotros en Venezuela, a juro he tenido que aprender eso, porque muchas veces pienso que quiero influir sobre la ética del otro, y nuestra ética termina donde terminamos nosotros. Entonces hay que tener el respeto Sí, de la vida del otro. O sea, tú puedes buscar de alguna manera que por tus acciones eh, se vea reflejado tu manera de pensar, pero a veces somos tan incoherentes entre lo que decimos y lo que hacemos que, que cualquier cosa que predicamos, si no es seguida de un ejemplo coherente, pues no produce el resultado que nosotros decimos querer, pero que no actuamos en consecuencia. Entonces, a mí me claro. gustaría que tú le dieras ya finalizando nuestra entrevista, le dieras algún mensaje de amor a la gente que lo lleve a, a, a reflexionar sobre los temas que hemos conversado esta tarde. Bueno, además de ese encuentro con Osho, hay otro acontecimiento en mi vida que pienso que ha sido así como milestones, ¿no? No como se dice eso en español, milestone. eh, Hito, hito.
Hitos, ok. Y fue cuando conocí y participé en algunas sesiones o ceremonias de chamanes de indios de Amazonas. Y el aprendizaje principal que yo traje de esta experiencia era no un pensamiento, no una teoría, sino una experiencia de algo que ante este momento era una teoría para mí, era una creencia mía, y era que todos estamos conectados y que lo que nos diferencia es mucho menos que lo que realmente tenemos en común como seres humanos. Eso yo hasta lo escribí en el libro, mi libro, que se llama El éxito de ser uno mismo. Ahí en el prólogo yo digo eso, que eso es uno de mis, y eso lo escribí en 2005. Entonces eso era como, sí, pero yo lo tenía como una convicción, pero fue a través de esa experiencia con los indios de Amazonas que yo pude experimentarlo, vivenciarlo y salir de ahí con no una convicción, no una idea, no una creencia, sino una certeza más allá de nadie me lo puede quitar nunca, que estamos totalmente unidos todos y que el único o una de las raíces de nuestro sufrimiento es que no nos enseñan eso o nos hemos olvidado eso, porque mi experiencia es que cuando uno llega adentro y uno se conoce con mayor profundidad, uno llega a esa experiencia de, cónchale, yo estoy conectado contigo, comienza la empatía a salir, comienza la compasión a salir. Y me emociono mucho cuando hablo de esto porque siento que eso es lo que hace falta en este mundo. Y mi mensaje es que todos tenemos esto por dentro y paralelamente con esa búsqueda de mayor bienestar económico y social y toda esa cosa para tener una vida cómoda. Me parece excelente tener esas metas, pero paralelamente no se olvidan o no te olvidas que hay un trabajo que hacer, que a lo mejor lo estás haciendo y a lo mejor no, pero ese trabajo hay que seguir haciendo porque yo creo que es la única esperanza que tenemos de que cada uno de nosotros comenzamos a mostrar quiénes realmente somos al mundo, porque quienes realmente somos es una belleza. Fíjate que, como dicen, el mejor vino se deja siempre al final, como aprendimos en la Biblia, ¿no? La historia del primer milagro de Jesús. Así que yo dejé para el final lo mejor, que son las dos preguntas de mis invitados. Entonces tengo una pregunta abierta para Julio César o para Arnaldo o para los dos. Adelante, Arnaldo. Bueno, primero, Adrián, darte las gracias porque oye, tener la oportunidad de comunicarme, aunque sea esta vía con Jan, lo considero un privilegio. Justamente ayer, en este trabajo que tú lo has visto por parte de trabajar con la montaña, ayer estuve hablando justamente y me tocó lo que dijiste, porque estaba hablando con un grupo de guardaparques del Parque Nacional El Ávila, y oye, le decía muchas cosas de esas, ¿no? Que tenían ellos el privilegio de conectarse con la naturaleza y que el autoconocimiento era fundamental para que ellos fueran unos líderes orgánicos, que es un poco la propuesta que estoy haciendo. Y definitivamente tengo que hacerte una pregunta, porque es algo que inclusive se lo he hecho otra vez a Adrián, y es cómo
cómo ayudar a que la masa crítica, que la comentaste, se potencie. Yo a veces me siento impotente al respecto y también Adrián me ha corregido al respecto y se lo agradezco, ¿no? Pero me encantaría tu opinión o tu consejo. Realmente la palabra es consejo con relación a qué podría hacer yo personalmente para ayudar a que la masa crítica sea mayor porque no tengo manera de influir sobre otro. Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso a veces me produce impotencia, ¿no? Entonces, la pregunta específica sería esa. Gracias. Gracias, Adrián. De verdad que nunca digo que, oye, no, hay desperdicio en este tiempo que tengo con tu invitación. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, Arnaldo, yo comparto la desesperación tuya, muchas veces la siento igual y porque, pero yo creo que primero quizás tenemos que quitarnos la ilusión de que podemos llegar a la utopía, ¿no? A lo mejor nunca llegaremos a un mundo donde todo es paz y amor, quizás, pero yo estoy convencido de que vamos a poder llegar a poder llegar a un mundo mucho mejor que lo que tenemos, pero requiere una conciencia nueva de la gente que lideriza las grandes estructuras de poder en el mundo. Y todavía esa conciencia de que estamos compartiendo nosotros no ha penetrado suficiente hasta allá arriba todavía. Y yo te digo, como yo me digo a mí mismo, cuando siento esa desesperación, que, bueno, estoy haciendo lo que puedo, sí, dentro de mi zona de influencia, ¿qué más puedo hacer? Yo me ofrezco para apoyar a las personas yo soy un pez, no sé en qué nivel del agua y hay algunos peces por debajo que me llaman y piden una consulta o pueden ver un curso mío por internet y cosas así. Y soy músico y hago mi música y comparto mi música también y será mi legado y tú tendrás tu legado. Yo estoy seguro con el nivel de conciencia que tú tienes, tú ya de diferentes maneras está influenciando a otras personas, pero no de manera como misionero, como imponer, sino más bien como para contagiar. Yo creo que eso es lo único que podemos hacer y aspirar en cuanto a influenciar a otro. Uno puede dar consejos, uno puede dar apoyo, pero yo creo que cuando alguien pregunta a ti, ¿qué has hecho tú para que te estás tan tranquilo? Ya no te veo estresado como antes o ¿cómo es que tú sonríes tanto o eres tan amable? ¿Qué has hecho? Ahí tú tienes una posibilidad de quizás llegar más adentro de otra persona, pero tenemos que confiar que cada uno de nosotros hacemos lo que podamos y rezar para que sea suficiente. No sé qué otro consejo darte. A ver, Y Julio. buscar, y quizá para terminar, Arnaldo, buscar quizás hay cosas por dentro que todavía tienes ahí que el mundo necesita, ¿no? Sí. Ok. Así lo veo también. Julio. Muy bien. Gracias. Primero, al igual que Arnaldo, lo que quiero es agradecerle a ustedes por la oportunidad y por la invitación. La verdad que coincido en que estos son espacios que siempre nutren de cualquier manera. Mira lo que tengo por acá. Y bueno, y eso, como yo siempre digo, nada es casual, ¿no? Yo estoy ya desde hace algún tiempo incursionando en este mundo de la neurociencia y ahorita estoy contribuyendo en el desarrollo de un taller justamente de liderazgo y de comportamiento organizacional que me llevó a recurrir a ese libro y casualmente o coincidentemente, mejor dicho, llega la invitación de Adrián. Entonces dije, bueno, nada mejor que esta oportunidad y además a refrescar tu experiencia siempre es bastante nutritivo.
la verdad no tengo ninguna pregunta más que compartir un pensamiento y coincido totalmente en lo que hemos hablado, en lo que ustedes han conversado, lo que hemos escuchado, e inclusive la participación igual de Arnaldo. Coincido contigo, Jan, en que uno tiene preocupación por la responsabilidad de uno dentro de la comunidad donde vive, la familia de uno, y cómo poder ejercer influencia más allá de las capacidades. Y una práctica que tomo muy en cuenta es lo que tú dijiste, es el círculo ese de influencia que bien nos explica Kobe, ¿no? No nos empeñemos en ir más allá de lo que podamos resolver dentro de nuestro propio ecosistema. Y sí creo mucho hoy día en llevando esa neurociencia al líder, en ese neurolíder. Antes éramos el líder, después fue el gerente. Yo creo que hoy día ese neurolíder es lo que puede definitivamente empezar a ejercer cambios en nuestro entorno. Y si nosotros cambiamos, como tú muy bien lo señalabas, nosotros mismos ya estamos generando un cambio. Porque va a generar inmediatamente un cambio en tu ecosistema más inmediato. Entiéndase familia, entiéndase amigos, entiéndase ámbito de trabajo, etc. Y ahí ya estamos generando un cambio. Así que lo que quería era compartir mi visión y bueno, retuitear, como dicen, los aportes de ustedes en el día de hoy y agradecerles una vez más. Muchas gracias, Julio César. Muchas gracias, Arnaldo. Especiales gracias a Jan por haber aceptado esta invitación a nuestra entrevista. Y El día de mañana estoy entrevistando a un apellido que es muy conocido para muchos de nosotros. Los cuatro somos venezolanos y hemos estado influidos por su pensamiento. José Antonio Gil Yepes es mi invitado el día de mañana, un extraordinario personaje. Qué bueno. Si alguien maneja los datos de Venezuela, creo que es José Antonio Gil Yepes, así que estoy muy contento de tenerlo mañana entre nosotros. Por favor, conéctense para estar en esa entrevista. Jan, un saludo a tu familia, un cariño muy grande hacia ti. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gran placer, encantado de estar contigo.